La idea de la clase de hoy es recorrer un concepto y vamos a ampliar este concepto en términos de entenderlo desde una perspectiva un poco más profunda, más allá del clásico, la clásica idea del refinamiento personal. Vamos a ver de qué se trata esto, por lo menos desde una perspectiva jasídica y luego una perspectiva incluso alágica, legal, con el Rambam y con Maimónides. Y me gustaría conectar esto con dos conceptos, dos momentos, por así decir, del año muy particulares, y por eso se me ocurrió dar una clase sobre este tema. El asunto número uno es, hoy es el 16 de Shvat, y ayer fue el 15 de Shvat. El 15 de Shvat en el calendario judío es un día muy particular, es un día que se llama Rosh Hashanah Leilonos, el comienzo del año para los árboles, que sin entrar en todos los detalles de qué significa esta cuestión, lo que sí es interesante saber es que tiene que ver con la forma en que se determina a qué año pertenecen los diezmos que hay que dar de los frutos del árbol en la tierra de Israel. O sea, no es algo práctico y concreto para nosotros hoy en día. En realidad, en el mundo de Chabad, por lo menos en el Hasidismo Chabad, no hacemos nada este día, no comemos nada especial, ni tenemos un orden especial de nada. Algunos comen unas frutas y ya está. Idealmente, algunas de las frutas con las cuales es alabada la tierra de Israel, llámese aceitunas o granada, dátiles, higos, y no más que esto. No es que hacemos más que esto, no decimos súplicas en el rezo y ya está. Pero bueno, en conexión a esto, el título de la clase, por así decir, es que el hombre es un árbol del campo. Vamos a ver que esto es un versículo en la Torá y hay que entender qué significa esto. ¿Sí? De vuelta, ayer fue el Rosh Hashanah, el comienzo del año de los árboles. Bueno, y nosotros de alguna manera estamos comparados con los árboles. Hay que entender cómo, qué, cuándo, dónde, etc. Esto por un lado. Por otro lado, el Rebbe en los años 80, 84, 85 instituyó el estudio del Rambam, Maimónides, su libro Mishne Torah en particular. Los Hasidim de Chabad y otra gente también lo hace, estudiamos todos los días en uno de tres calendarios. Calendario número uno es estudiar 3 capítulos por día, que es un ritmo bastante, hay que llevarlo. En ese caso, en ese calendario se termina el estudio en un año, aproximadamente un año, un poquito menos. Otro calendario es estudiar un capítulo por día, en cuyo caso se termina casi 3 años. Y hay otro calendario mucho más básico y sencillo, que es estudiar lo que se llama el Sefer HaMitzvot, el libro de los mandatos, el libro de las mitzvot del Rambam, que detalla cada uno de los 613 preceptos. En cualquiera de las tres opciones, interesante mencionar, Bnei Noach pueden estudiar el Rambam. Tiene algunas partes más interesantes para no judíos e incluso para judíos y otras partes menos interesantes para no judíos y para judíos también. Esto ya es otra historia. Pero se puede estudiar el Rambam y lo interesante de todo esto es que ayer, también 15 de Shvat, terminó el ciclo anual y el ciclo de 3 años del estudio del Rambam. Y hoy comienza nuevamente, desde el comienzo, valga la redundancia, el nuevo ciclo del estudio del Rambam. Entonces me parece interesante traer algunos conceptos que el Rambam Maimónides menciona respecto de esta cuestión del refinamiento personal. Vamos a empezar. Punto número uno, en la creación nuestros sabios explican que hay 4 tipos de criaturas. En hebreo es doimem, objetos inanimados, soimeyach, son vegetales, hai, son animales, y medaber, son seres humanos. Son 4 tipos que son totalmente diferentes e independientes. O sea, los vegetales no son mejores piedras, ni los animales son mejores vegetales, ni los seres humanos somos mejores animales. No, señor. En el judaísmo no vamos, digamos, de acuerdo a la idea de la evolución, sino todo lo contrario. Nosotros pensamos, por supuesto, y creemos en el creacionismo, y de hecho me parece interesante mencionar, sin entrar en todo el detalle, nosotros no creemos en la evolución. La evolución también es algo que tiene que ver con fe. ¿Qué quiere decir esto? Incluso aquellos que sostienen que el ser humano se desarrolló a través de los organismos unicelulares y luego salió del mar y fue un anfibio, y etc. Esto no deja de ser un modelo de descripción, posible o no,
que la ciencia plantea que tiene mayor probabilidad o no de ser real. Es un modelo que la ciencia plantea, es un modelo que inventó Darwin y que después se fue desarrollando y ampliando, etcétera, con la genética, pero no significa que es la verdad absoluta. La diferencia entre eso con el judaísmo es que el judaísmo está basado en una revelación en el monte Sinai. Dios entrega la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinai, y esto no es, y hubo millones de testigos, literalmente 600.000 hombres entre 20 y 60 años, mínimo 3, 4 millones de personas, mínimo, presenciando un evento, y ese testimonio fue pasando generación tras generación. Y no hay religión, no hay pueblo, no existe otro que tenga un testimonio de tanta gente. Hay otros que tienen testimonios de una persona, 2 personas, 12 personas, 5 personas, pero de tanta gente ninguno. Y esto es lo que le da mayor credibilidad, por así decir, al judaísmo, que desde ese momento hasta el día de hoy se sigue pasando ese testimonio generación tras generación, de padres a hijos, etc. Lo que quiero decir con todo esto es, la evolución en sí no deja de ser solamente un modelo científico para tratar de explicar algo que vemos, pero no es una realidad, una verdad revelada como lo es el judaísmo. Entonces, nosotros como estudiantes de la Torá, como estudiantes de la Toira, del conocimiento judaico, etc., no creemos en la evolución. Entonces el ser humano es algo totalmente elevado y superior, infinitamente superior a cualquiera de las otras especies, llámese inanimados, vegetales, animales o seres humanos. De hecho, el animal también es infinitamente superior a un vegetal y el vegetal es infinitamente superior a una piedra. Dios los creó con esas cualidades específicas a cada uno de ellos, y esta es la forma en que está dividida, por así decir, las categorías que nosotros planteamos en la creación. Esto no tiene por qué negar las categorías que otras disciplinas científicas plantean, qué sé yo, la diferencia entre peces y moluscos, la diferencia entre mamíferos y yo qué sé, reptiles. Ok, eso es otro modelo de descripción de la realidad que vemos, y está perfecto, le sirve a la ciencia para describir lo que quiera describir. Nosotros describimos la realidad de esta manera. Y sirve para entender cuál es el mérito del ser humano, que somos infinitamente superiores a todo el resto de la creación. Y de hecho, nuestros sabios dicen en el Talmud, cada persona debe decir sobre sí misma, por mí fue creado el mundo, para mí fue creado el mundo. O sea, soy responsable absolutamente de todo el mundo, de todo lo que ocurre en el universo. Y un pensamiento positivo mío tiene un efecto en todo el universo, y Dios libre y guarde, un pensamiento negativo también tiene un efecto en todo el universo. La cuestión entonces es que estos son los 4 tipos de criaturas que existen. Ahora bien, estos 4 tipos de criaturas en cada uno de nosotros también existen. O sea, salimos del mundo general, y así como decimos que el mundo es un gran mundo, el hombre es un pequeño mundo. Hombre, cuando digo hombre, por supuesto, me refiero a hombre, mujer, el ser humano. Esto es lo que quiero decir. El ser humano es un pequeño mundo. Oilam Cotton, así dicen nuestros sabios, un pequeño mundo. Ahí está la fuente, que quiera verlo adentro, es interesante. Quiere decir que si el gran mundo, por llamarlo de alguna manera, el universo que vemos a nuestro alrededor, tiene estos 4 tipos de criaturas, quiere decir que en nuestro interior, que nosotros somos un pequeño universo, pues también tenemos estos 4 tipos de, comillas, criaturas. ¿Cuáles son estos 4 tipos de criaturas en nosotros mismos? Tenemos un mundo, un dominio, por llamarlo de alguna manera, un mundo inanimado. No quiere decir que tengamos mundos y planetas en nuestro interior. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo así como existe el mundo de los abogados, el mundo de los médicos, el mundo de cualquier profesión, arquitectos. Existe un mundo en nuestro interior que es, entre comillas, inanimado. ¿Cuál es ese mundo? El mundo de las palabras, el mundo de las acciones, lo que hacemos, lo que decimos. Las palabras en sí son letras, y nuestros sabios explican, Sefer Yetzirah, en diferentes lugares, que las letras son como piedras. ¿Por qué las letras son como piedras? Porque en realidad, así como a través de combinar piedras, uno puede construir una casa, de la misma manera a través de combinar letras, uno construye palabras. Y a través de combinar palabras, uno construye ciudades. A través de combinar casas, uno construye pueblos, ciudades, etc. Entonces las palabras, las letras, están comparadas en los trabajos de nuestros sabios con letras. Y a través de esas letras uno construye,
entre comillas, casas, palabras, frases, ideas, etc. De la misma manera, Dios crea el universo entero a través de la palabra. Como sabemos que al comienzo del relato de la creación, Dios dijo y creó el mundo, etc. Ahora bien, estas letras combinadas, en sí, cada una de ellas no es que cargue un concepto. Cada letra carga una energía y la combinación de letras en palabras hace una especie de energía global superior a simplemente la sumatoria de las letras. Es como una sinergia. La fuerza de todos juntos es mayor que la sumatoria de la fuerza de cada uno de nosotros, digamos, por separado. Pero más allá de esto, claramente cada letra en sí no tiene un concepto. Si yo digo la palabra hola, hola es un saludo en español, ¿ok? Hola. Es una letra H, una O, una L y una A. Cada una de estas letras, combinadas de esta manera, en ese orden, producen, o mejor dicho, cargan, no producen, cargan un concepto, el concepto de un saludo, hola. Pero si yo agarro una letra H sola, la H no significa nada. Una letra L sola, una letra A, O, no significan nada. O si las desordeno, tampoco significa nada. Está como raro, nadie lo va a entender. Así es como explicamos la idea de que las palabras, las acciones mismas son como un objeto inanimado dentro del ser humano mismo. Luego están las emociones del ser humano, es el mundo vegetal. Así como dijimos antes, el mundo vegetal crece, esto es lo que hacen las plantas, crecen en general, no se mueven de un lugar a otro. No sé si existen plantas que se muevan, no soy biólogo, pero creo que no. De la misma manera, las emociones crecen en el interior nuestro. ¿Cómo crecen las emociones? A través de que una persona las desarrolla, como vamos a hablar en un ratito, a través de que la persona desarrolla una emoción, esa emoción va creciendo de menor a mayor, como una persona que se va excitando cada vez más y va estando más alterado, en el buen sentido lo digo, porque aprecia algo, ama, aprecia y quiere acercarse a algo, o porque rechaza algo y quiere alejarse de esa cosa, digamos. Esto es el mundo vegetal dentro del ser humano. Luego está el mundo animal dentro del ser humano, que es el concepto del intelecto. Así como los animales se mueven para aquí y para allá y cambian de un lugar a otro y van y vienen y comen y ponen y sacan. De la misma manera, el intelecto del ser humano vuela, por así decir, y va cambiando de ideas constantemente. Ahora yo estoy pensando en esto que estoy transmitiendo. En otro momento estaba pensando en otro concepto. Luego estaba pensando en el siguiente concepto. Y aparte soy consciente de que mis hijos esto y mi esposa lo otro, y bla, bla, bla. Montones de ideas y de procesos que van ocurriendo a la vez en la cabeza. Ni que hablar del cerebro, digamos, en el sistema nervioso autónomo. Estoy digiriendo lo que sea que comí hace un rato y estoy montones, mi corazón está latiendo, mis pulmones respirando, montones de procesos que van ocurriendo todos a la vez y el cerebro se va ocupando de cada uno de ellos y va saltando, por así decir, de asunto a asunto, ocupándose justamente de todo lo que pasa dentro mío. Esto es como un animal que viaja para aquí, viaja para allá, no solamente puede componer, digamos, y actuar y hacer componer palabras, ideas y actuar, no solamente crece un ser humano, sino que también piensa. Y de hecho, como vamos a ver en un ratito, la virtud superior, más elevada del ser humano por sobre el resto de la creación es justamente que pensamos. Luego está el humano, el hombre dentro del hombre. ¿Qué significa esto? Significa nuestra capacidad de voluntad, de querer cosas. La voluntad en sí, la definición jasídica de la voluntad es hacer inclinar, tornar al alma hacia algo que el alma desea. Eso es la voluntad, es una fuerza que te lleva para aquí o te lleva para allá. Quiero esto, entonces me acerco a esto. Rechazo esto, entonces me alejo de eso. El alma está inclinándose, por así decir, para aquí o para allá, de acuerdo a lo que la persona quiere. Y lo más profundo en realidad, el núcleo del ser humano, es lo que llamamos placer. Es ser, existir, soy. No estoy hablando del placer de comer un café rico, o un chocolate o una empanada. No, 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 no. El placer de ser. Yo puedo existir, puedo expresarme. Me dejan existir, literalmente. Entonces vamos para atrás un segundito. Vemos que hay 4 tipos de criaturas en el mundo en general. Los perros, los gatos, la planta, las piedras, seres humanos. Luego vamos al mundo particular, concreto de cada uno de nosotros, analizamos un ser humano, una persona, y decimos, dentro de esa persona, por cuanto el hombre es un pequeño mundo, también se encuentran
estos cuatro, llamémoslo mundos, cuatro tipos de, no quiero decir criaturas, porque no es que tenemos criaturas adentro que están volando para aquí, para allá, no, no, no. Son como cuatro expresiones de un ser humano, que hablamos, que sentimos, que pensamos, que somos. Muy bien. Dicho todo esto, esto está relacionado con los diferentes nombres en el lenguaje hebreo. Todo esto es una preparación para lo que viene después, así que paciencia. Primero algunas definiciones. Esto está relacionado con los diferentes nombres que aparecen en los textos de nuestros sabios sobre cómo se llama al hombre, al ser humano, de vuelta. Hombre significa ser humano. La palabra más común, por así decir, para decir hombre es Adam. De hecho, es el nombre del primer hombre. Adam Arishon. ¿Por qué se llamaba Adam? Hay básicamente dos explicaciones. Explicación número uno es porque era Minho Adama, dice la Toira, de la tierra. Adamá significa tierra en hebreo. Entonces Adam, que fue tomado su cuerpo de la tierra, se llama porque era de tierra. De la tierra viene y a la tierra vamos. Esta es una explicación. La otra explicación un poco más profunda es porque somos Adame le Elioin. Somos similares, Adam, no de la palabra tierra, Adamá, sino Adam de la palabra dimioin. Dimioin significa una comparación. Somos comparables con Hashem mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra comparación con Hashem? Así como Él tiene libre albedrío, Él es el que nos dio el regalo a cada uno de nosotros, seres humanos, de tener libre albedrío. Los animales no tienen libre albedrío, son instintivos, hacen lo que están programados para hacer. Comen, duermen, van para acá, para allá, se reproducen y ya está. Esto es lo que hacen los animales, no hay mucho más que eso. Pero el ser humano tiene libre albedrío. Y de vuelta, eso es lo que lo vincula y lo conecta directamente con Hashem, con la esencia misma de Dios. En adición a esto, por cuanto estamos hablando de lo más elevado del ser humano, de vuelta, esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, que esto nos distingue también de las otras criaturas, esto está directamente relacionado con el mundo intelectual del ser humano. Esto es lo que nos distingue, valga la redundancia, de otras criaturas, que no tienen esta capacidad de elegir. Ok, este es el nombre que, de vuelta, la Toira en montones de textos usa Adam para referirse al ser humano. Es el nivel más elevado de lo que es un ser humano. Perfecto. El segundo nivel se llama Ish. Ish quiere decir hombre también, un individuo. Incluso a veces se usa para otras cosas, para un animal también se puede usar Ish. Un individuo, esto es lo que quiere decir. Y está directamente relacionado con la cualidad humana de las emociones, lo emocional de la persona. Luego hay otro nombre que se llama Enosh, que viene de la palabra Anush. Anush significa débil. Enosh representa una persona, un ser humano cualquiera, que tiene una debilidad en alguno de estos dos mundos, el mundo intelectual o el mundo emocional. Debilidad no significa, por favor no malinterpreten, que tiene un problema mental, una discapacidad mental. No estoy hablando de esto, no tiene nada que ver con lo que estamos explicando. Acá debilidad quiere decir que, como vamos a estudiar al final de la clase, tiene un problema emocional, se enoja mucho, es depresivo o es soberbio, y así con otras cualidades. A esto me refiero con un problema emocional o un problema de debilidad intelectual, es que la persona no sabe. No es que no es capaz de entender, sino que simplemente no se ocupa o procrastina. Entonces dice, mañana voy a estudiar, voy a aprender. Es un problema en su conocimiento. Muy bien. Esto es lo que representa la palabra Enosh. Gever, que es la cuarta palabra que representa a un ser humano también, viene de la palabra Gvura. Gvura significa fuerza, poder. La gente dice severidad, pero técnicamente hablando, y en este contexto sin duda, significa fuerza, poder. Eso es Gvura. El Gever, la persona, cada uno de nosotros usamos nuestra capacidad de fuerza y poder para sobreponernos, para trabajar sobreponernos a las dificultades, a esto me refiero, para trabajar justamente con lo intelectual o con lo emocional. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que somos, por así decir. Entonces tenemos el nombre más elevado, Adam. Representa lo intelectual. Un tipo que está ahí arriba pleno en su mundo intelectual. Sabe cosas, entiende cosas, compara entre un concepto y otro, etc.
Luego tenemos Ish, que representa la plenitud de lo emocional, que ya vamos a ver más adelante al final de la clase a qué se refiere plenitud en lo emocional. Paciencia, pero es el Ish, por lo menos el tipo tiene sus cualidades reparadas, ordenadas, refinadas. Luego tenemos, por último, el Enosh, que tiene un problema en alguno de estos dos o en los dos. Y el Geber es el que trabaja, el que se esfuerza para levantar al Enosh y transformarlo en un Ish o en un Adam. Ok, entonces, lo hago a propósito de esto para que quede claro y para que salte rápidamente la dificultad que nos va a llevar a entender realmente para qué estamos acá, qué estamos haciendo. 4 tipos de criaturas en el mundo en general, 4 tipos de mundos individualmente en nuestro interior. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos en nuestro interior? Palabras, emociones, intelecto, voluntad, ser, etc. Perfecto. 4 tipos de nombres, o 4 nombres, mejor dicho, no son tipos, sino que son nombres, con los cuales llamamos a un hombre. Y de vuelta, hombre, mujer es lo mismo. Ok. ¿Cuál es el más elevado? Adam, hombre. Ok. Ahora vamos. ¿Qué es lo principal en un ser humano? ¿Cuál de estas, ahora volvemos, cuál de estos 4, o dicho de otra manera, cuál de estos 4, el mundo inanimado, el vegetal, el animal, el humano, sea, palabras, acciones, emociones, intelecto, voluntad, ¿dónde está lo principal del ser humano? Ok, vamos. Vamos a ver un versículo. El versículo en Parshas Shoiftim dice, en hebreo, Ki ha'adam, a propósito está subrayado, Ki ha'adam eitza sode. ¿Qué es el hombre? Un árbol del campo. ¿What? ¿Qué quiere decir que el hombre es un árbol del campo? La toira en ese lugar, en Parshas Shoiftim, en esa sección, está hablando de un sitio. Cuando sities, rodees una ciudad para conquistarla, por supuesto el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra de Canaán para transformarla en la tierra de Israel. Ok. Entonces cuando el pueblo de Israel entraba ahí, sitiaban ciudades, y esto es lo que hacía todo el mundo, para conquistar un lugar, sitiaban el lugar y cortaban el agua, cortaban los suministros, etcétera, hasta conquistar el lugar. Perfecto. La Torá dice que cuando formes el sitio a un lugar, hay 2 tipos de árboles. Hay árboles frutales, o sea, que producen comida, y hay árboles que no producen frutas, no se pueden comer, digamos, no producen comida, alimento. Y la Torá dice, cuando construyas el sitio, que se construían, yo qué sé, escaleras para la muralla, para subir a la muralla, o diferentes estructuras para golpear la puerta central de la ciudad, para entrar. Cuando construyas todas estas estructuras, no destruyas los árboles frutales, sino que destruir los árboles que no son frutales, y vamos a ver más adelante a qué se refiere esto desde la perspectiva talmúdica, es muy interesante. Utiliza solamente para construir estas estructuras los árboles que no son frutales. Los frutales no los destruyas. La explicación simple de esto es que los frutales los comes. Vos también estás ahí afuera armando un sitio y tenés que comer y producen comida, pero la forma en que lo dice la Toira es una forma muy particular. La Toira dice de vuelta, el hombre es un árbol del campo. No lo destruyas. El hombre es un árbol del campo. Ahora bien, si nosotros hicimos la tarea de prestar atención en las diapositivas anteriores, inmediatamente debería surgir una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, está acá escrita, pero debería surgir solita, por así decir. Si lo más elevado del ser humano es lo intelectual, ¿qué era el intelectual? Voy para atrás a propósito. La palabra Adam. Ok, eso es lo más elevado. Y es la palabra que se utiliza en el versículo para hablar del hombre. Podría haber dicho que el hombre se traduciría igual. El hombre es un árbol de campo. También se traduciría como el hombre. Pero no, la Torá utiliza la palabra Adam. Adam el hombre, que lo principal es lo intelectual, y eso es lo que significa la palabra Adam. Pero ¿sabes qué es lo principal? ¿Sabes qué es? Es un árbol. Es un vegetal, llámese emocional. ¿Cómo? Claro, Adam, que representaba lo intelectual. De repente lo principal de esto, ¿qué es? Lo emocional. Es un árbol del campo. El árbol es obviamente algo vegetal. Lo vegetal dentro de cada uno de nosotros representaba lo emocional. Entonces al fin y al cabo surge que lo que nosotros pensábamos que lo más elevado y lo superior era el hombre, Adam, intelectual, intelecto, cabeza, cabeza. De repente surge que no. Que la Toira define al hombre como algo emocional. Y ahí está lo central y lo principal del hombre.
¿Qué es? El hombre es. Ki ha'adam eitz hasades. Un versículo literal así en la Toira. El hombre es un árbol del campo. Eso es lo que somos. Y eso representa lo emocional. Entonces, la pregunta es, por así decir, es doble, que están acá escritas a propósito. Imagino que saben leer español, castellano, así que ahí están. La pregunta es doble. Por un lado, si lo principal es lo emocional, lo intelectual, perdón, lo principal es lo intelectual, ¿por qué acá hablamos de lo emocional? Somos un árbol. Y si lo principal es justamente que somos Adam, hombre intelectual y elevado, ¿por qué decimos acá que Adam está relacionado con el árbol? Lo intelectual con lo vegetal, sí, está bien. Lo humano con lo vegetal, lo intelectual con lo emocional. ¿Cuál es la conexión acá? ¿Qué es lo que está pasando con este versículo? Es un versículo, entre comillas, problemático. Y como dije antes en la introducción, se suele estudiar esto en Tu Bishvat, el 15 de Shvat, porque justamente es el comienzo del año para los árboles. Y que evidentemente si el hombre es un árbol del campo, algo tiene que ver con nosotros como comienzo del año para nosotros. ¿Qué es todo esto? Muy bien. Para explicar todo esto tenemos que entender el concepto de midois. Midot, la traducción literalmente de midá, traducción literal, es igual que la palabra española, castellana, medida. Medida es una medida. Cuando uno mide algo, no se me ocurre otra palabra, el espacio que algo ocupa, uno mide ese espacio. Eso es una mida, justamente en hebreo también. Es una medida específica, es una cualidad específica. Es esto y no es otra cosa. Eso es una midá. Midot es en plural, es lo mismo. Cualidades, emociones, en general se identifica con este concepto de las emociones que residen, se expresan en el corazón. Por eso uno cuando está excitado le late más fuerte el corazón, o porque aprecia algo y está contento, o porque tiene temor, entonces se contrae y tiene miedo, etc. Estas son las emociones que vemos de vuelta su expresión en el corazón. Al fin y al cabo, no hay que malinterpretar esto, el corazón, que es una bomba de sangre ahí dentro del pecho, el corazón en sí es un pedazo de carne que se mueve de una manera determinada, con una forma determinada, etcétera, etcétera. No es que ahí hay un cuartito donde están guardadas las emociones, no, no funciona así. Sino que el corazón es, de vuelta, lo que expresa los asuntos emocionales. Uno puede, con su cerebro, pensar en montones de conceptos con mayor profundidad, menor profundidad, no importa, pero esto no va a generar una excitación en el corazón. Esto lo único que va a hacer es, en la cabeza uno va, tal idea, tal otra idea, pienso en la otra idea, este concepto, etc. Pero cuando uno siente, no piensa, siente, realmente el corazón se excita más. Por supuesto que esto tiene una explicación científica también, que tiene que ver con el sistema nervioso, que tiene que ver con el nervio vago que controla los latidos del corazón. Ok, está perfecto. Esa es una explicación mucho más científica. Pero ¿por qué surge esa información para excitar más al corazón o para bajar el pulso cardíaco, etcétera? ¿Por qué? Porque la persona está sintiendo algo, no es porque la persona esté pensando algo. La racionalización de las cosas no necesariamente es el camino para resolver lo emocional, ni que hablar lo corporal. Que de hecho me estoy yendo de camino, pero solamente para entender un poquitito la idea, en el ser humano existe un mundo racional, un mundo emocional y un mundo literalmente físico-corporal, en donde hay ciertas sensaciones, subrayo esa palabra, porque una cosa es pensar, entender, otra cosa es sentir, amor, temor, aprecio, y otra cosa es una sensación física en el cuerpo. Ah, uy, ok. Pensé que estaban preguntando algo. Son diferentes cuestiones, totalmente diferentes, funcionan diferente y con lo racional no se resuelve en general lo de sensación del cuerpo. Lo emocional, justamente venimos a estudiar esto. Con lo racional se puede trabajar con lo emocional, pero no con las sensaciones del cuerpo. Para eso se necesita un trabajo con el cuerpo, propiamente dicho. Propiamente dicho, interesante. Interesante mencionar que en el estudio del trauma, que no tiene nada que ver con la clase de hoy, pero
Sí, salió el tema, si vino a mi cabeza, porque evidentemente es para compartirlo. En el estudio del trauma, los traumas quedan almacenados en el cuerpo, no en la mente, no en la emoción, no en el corazón, por así decir, sino en el cuerpo, literalmente. Y solamente se resuelven con un trabajo con el cuerpo. Una persona puede ir a terapia, psicoterapia, durante 50 años y no resuelve nada. ¿Por qué? Porque el trauma quedó almacenado en una parte de su cuerpo que no habla, que siente sensaciones. Ahí se mezcla un poco la palabra sentimiento con sensación, pero estoy hablando de sensaciones específicamente en el cuerpo. Entonces hablar y hablar y hablar, algo cognitivo en el cerebro, no resuelve lo que el cuerpo necesita. El cuerpo sigue trabado con alguna cuestión y todo el trabajo intelectual que hizo la persona no sirvió para nada, porque no afecta al cuerpo. Bueno, cerramos aquí una especie de paréntesis que llegamos acá no sé cómo, pero sea como fuere, volvemos para atrás un segundito, teníamos un par de preguntas. Las preguntas eran, si lo más elevado en el ser humano es el intelecto, ¿por qué decimos que la Toira dice, por qué dice la Toira, que el hombre es un árbol del campo, es algo vegetal? ¿Y por qué utiliza la palabra Adam? Si vamos a hablar de que lo vegetal es lo más importante en el hombre, entonces llamarlo Ish. Llámalo con el nombre que implica, indica, alude a lo emocional, no a lo intelectual. Y la respuesta es que aquí hay dos cuestiones diferentes que tenemos que analizar, pensar. Cuestión número uno, si uno toma al ser humano como una especie en la creación, llámese, como dijimos al comienzo, están las piedras, los objetos inanimados, están los vegetales, están los animales, están los seres humanos. ¿Cuál es la virtud de la especie ser humano? Es el intelecto, efectivamente. Eso es lo que nos hace infinitamente superiores a todo el resto de la creación. Pero la verdad es que el objetivo, o sea, no la virtud, digamos, por sí misma, sino el objetivo de la utilización de esa virtud. ¿Para qué Dios nos entregó esta virtud? No es para ser, en las palabras del Rambam, en otro contexto, él usa la expresión Sichlim Nivdalim, intelectos separados. Somos criaturas intelectuales que nos movemos, por así decir, por el aire abstracto de lo intelectual. No, no es para esto. Somos criaturas que como mamíferos de la ciencia, de la biología, somos mamíferos que vivimos en conjunto y tenemos sentimientos en conjunto y nos apoyamos unos a otros y convivimos o no en grupo. No, es muy difícil que un ser humano esté solo en el medio de la nada en una isla desierta. No es la situación normal de un ser humano. En general estamos en grupos, parejas, grupos. Ok, podemos discutir familias, no vamos a entrar en el detalle de qué tipo de grupo, pero claramente, y esto lo dice el Rambam también, el ser humano es, en las palabras del Rambam, Medini. Medini es, vivimos en un grupo, vivimos en grupos, no vivimos separados. Y la interacción en grupos no es solamente intelectual y racional. No, claramente no. Porque si el mundo fuese solamente, y lo subrayo esto, solamente un mundo intelectual, en donde las emociones no jugarían ningún papel, entonces, ¿sabes qué? Matemos a todos los viejos del mundo, de tal año para arriba, no sé, poné cualquier número, 85 para arriba, los matamos a todos. Entonces hay más agua para todos, hay más comida para todos, hay más lugar para todos. El sistema de jubilaciones de los países no va a estar tan terrible porque igual se mueren todos los viejos. Entonces, pará, estás re loco. No, como loco. Racionalmente hablando tiene sentido. Está buenísimo. Hay menos gente en el mundo y las casas de los viejos me las quedo yo ahora. Porque igual el viejo ya no sirve para nada. Entonces yo ahora tengo mi casa y mi familia. No, no hacemos esto. Bueno, pero racionalmente hablando suena bien. Bueno, racionalmente hablando puede ser que tenga sentido. Pero claramente, obvio que hay un Dios y dice no mates. Más allá de esto, no. Es mi papá. Es mi mamá. ¿Cómo? No. ¿Cómo nos va a matar? Estás re loco. No, no funciona así la vida. Ahora, de vuelta, preguntarle al cerebro, ¿por qué no? Ya sé que lo que estoy diciendo es súper polémico, pero para pensarlo, racionalmente hablando, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, pero no. Sí, pero no, ¿por qué? Tu
no es un no racional. Porque sí, porque en realidad nada. Tiene todo el sentido del mundo, pero nunca lo vamos a hacer. Más allá de que la toira lo prohíbe, por supuesto. Pero igual no lo vamos a hacer. A ningún país, aunque no les importe la toira, se le ocurre hacer una cosa así. Nadie. ¿Por qué? Porque ahí ya no tiene que ver con lo racional. Ahí tiene que ver con lo emocional. Tiene que ver con el grupo de gente que somos y las relaciones que tenemos entre nosotros que nos impiden hacer una cosa así. A menos que una persona esté enferma mental. Pero no estoy hablando de eso. El asesino, estas cosas. No estoy hablando de esto. Quedémonos en un mundo normal. Lo que sea que signifique que una persona sea normal. No sé que si yo soy normal, tampoco lo sé. Pero digamos, asumamos una vida normal, civilizada, ética y moral, etc. Ok. Quiere decir que, a pesar de que nuestra virtud más elevada es el intelecto, pero en realidad, avoidas Hashem, el servicio a Dios, no es solamente, porque también hay un componente, pero no es solamente intelectual, sino que tiene que ser emocional. Tiene que haber un sentimiento en el interior hacia Dios, de amor a Dios, que podemos discutir para Rambam, para Nachmanides, Bnei Noach no están obligados a amar a Dios, pero lo pueden hacer, por supuesto, lo pueden sentir, sin duda, pero no es que es una obligación, pero el temor a Dios sí es una obligación, sin lugar a duda. Y si alguien me va a decir, pero son 7 preceptos, ¿y dónde está el temor a Dios en los 7 preceptos? Momentito, los 7 preceptos, lo dice el Talmud claramente, es una lista de prohibiciones. El temor a Dios es un precepto positivo. Andá y hacelo. Que si vamos a hurgar un poquitito más profundo, ¿cómo es que lo haga? ¿Qué crees que haga? No es algo para hacer, es algo para sentir. Ok, el Rambam mismo explica esto. Él dice, cuando uno medita, contempla en la creación, en la grandeza de Dios, que creó este mundo tan grande, o sea, uno observa la creación y piensa y entiende que hay un arquitecto, que hay una sabiduría detrás de esto, que hay un creador. ¡Wow! Si el mundo es así, el creador debe ser increíblemente más grande. Este tipo de pensamientos llevan a darse cuenta de nuestra propia pequeñez, de vuelta, la grandeza divina, y esto genera temor en la persona por la grandeza divina, no porque te van a castigar, te van a pegar, no. La grandeza divina, la pequeñez mía, frente a un Dios inconmensurable, incomprensible, wow. ¿Y yo qué soy? Soy nada, menos que una hormiga frente a un ser humano. Porque después de todo, la hormiga y el ser humano comparten el mismo mundo, la hormiga más chiquita, el ser humano más grande. Dios es infinitamente superior a un ser humano. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Esto genera, a través de la mente, temor a Dios en el corazón. Y esto es lo que yo mencioné al comienzo de la clase, que es el trabajo intelectual el que desarrolla las emociones. Hay una influencia profundísima del intelecto en las emociones, que las despierta cuando una persona piensa las virtudes de un concepto, de una cosa, lo quiere, lo desea, o sea, genera amor y aprecio por esa cosa y por eso se quiere acercar a esa cosa, o cuando uno piensa en lo terrible, lo malo, dañino que es algo para uno, uno rechaza esa cosa. Esto es la influencia de lo intelectual en lo emocional. Pero ¿dónde está el objetivo? El objetivo es lo emocional. A pesar de que hay una mitzvah, es verdad, también un precepto de Da'es Elokai Avija, hay que conocer a Dios. Pero ¿para qué es ese Da'es Elokai Avija? Conocerlo a Dios, servirlo con un corazón pleno, completo. Y así que el objetivo del conocimiento es el servicio a Dios. Y esto mismo aparece en este versículo aquí abajo. Biodata yo, mi sabrás hoy, es el conocimiento, que uno tiene de Dios. ¿Para qué tenés ese conocimiento? Para ponerlo en el corazón, para sentirlo. Entonces, ahora que entendimos que hay, entre comillas, estos 2 mundos, hay más, como dijimos antes, son 4, pero vamos a enfocarnos en esto. Ahora que entendimos que existen estos 2 mundos en el interior de cada uno de nosotros y que nuestra virtud como especie en comparación con el resto de las especies, animales, plantas, piedras, es el intelecto, claro, pero no el intelecto separado del universo, por sí mismo, sino que es el intelecto cuando influye sobre las emociones. Entonces nuestro trabajo, ¿dónde está? En la emoción. Está ahí, en tocar, en modificar, refinar, como vamos a estudiar en un minuto, nuestras cualidades emocionales. En palabras más técnicas, digamos, es lo que yo escribí acá, la verdadera elevación de las emociones, la virtud y lo espectacular de las emociones,
es cuando son guiadas por el intelecto. Hay una conexión entre estas dos cosas muy profunda, que nuestro trabajo como seres humanos aquí abajo en la tierra, ¿para qué nos puso Dios acá? Para trabajar con nuestras emociones. Como vamos a ver en un minutito, para trabajar con nuestras emociones. Porque si solamente vamos a vivir en un mundo intelectual, como explicamos anteriormente, pueden pasar cosas terribles, como el ejemplo horrible de matar a todos los viejos, o mismo los nazis. Dios libre y guarde que su nombre sea borrado. Estos tipos mataron a millones y millones de personas. Ok, había 6 millones de judíos, pero también mataron a negros, mataron a homosexuales, mataron a gitanos. ¿Por qué? Porque racionalmente hablando, para ellos, esta gente ocupaba un lugar, es igual que el ejemplo de los viejos. Suena horrible, pero lamentablemente es igual. Ocupaban un lugar, era una cosa inferior, ya no sirven para nada, pues matarlos a todos ellos y queda el mundo para los arios, pensaban ellos. No es que estaban locos. Alguien loco, así como quien dice loco, meyugen en hebreo, alguien loco no hace lo que hicieron ellos. Alguien loco anda por la calle haciendo locuras, qué sé yo, con toda la ropa zaparrastrosa y pidiendo dinero o haciendo cualquier cosa por la calle. Como un loco, la gente dice, ah, mira, ahí va el loco. Esos son los locos, los nazis no eran locos. No, estaba todo muy calculado, estaba todo muy pensado, todo muy estructurado, organizado. ¿Pero qué estaba mal? La separación de lo intelectual de lo emocional. Un corte, que de hecho interesante si se fijan en el cuerpo humano, la cabeza es el mundo, digamos, donde reside el mundo intelectual de la persona, y el corazón es donde reside el mundo emocional. Como dijimos anteriormente, se expresa. No es que hay un cuartito donde está el intelecto, un cuartito donde están las emociones, no, se expresa ahí. Entre la cabeza y el pecho, digamos, donde está el corazón, está el cuello. Y el cuello es más angosto que la cabeza y que el corazón. Entonces, por un lado, el cuello conecta, porque si no, uno no tuviese cuello, tendrías una especie de cabeza desconectada por ahí dando vueltas y el cuerpo desconectado corriendo como loco por ahí. No, hay una conexión, pero esa conexión es angosta. Y esa angostura, esa pequeñez, representa dificultad. Y representa que hay que superar esa angostura, por así decir, esa pequeñez del cuello. Es un desafío de pasar desde lo intelectual para influir sobre lo emocional de manera de guiar justamente las emociones. Y con esto podemos entender una frase del Talmud muy interesante, que a mí me gustaría interpretarla, llevarla a otro mundo, y no quiero hablar demasiado de esto para que no se haga demasiado largo, pero el Talmud pregunta lo siguiente sobre el versículo que estamos estudiando. Ahí está la fuente, si lo quieren mirar adentro, es muy interesante. ¿Por qué está escrito el hombre es un árbol del campo? Pregunta el Talmud. ¿Acaso, pregunta tonta, digamos, pero obvia, ¿acaso el hombre es un árbol del campo? Realmente no, mira, yo soy un ser humano, no soy un árbol. El Talmud responde, mira, la continuación de los versículos es que si un árbol, si se trata de un árbol frutal, como yo dije al comienzo, de él comerás y no lo cortes. Y por otro lado está escrito que si se trata de un árbol que no es frutal, ese destruílo y cortalo para hacer el sitio de la ciudad. Eso es lo que está hablando la Toira en Pasha Shoftim. Ok. El Talmud explica, si se trata de un sabio, este es el hombre, Adam, intelectual. Si se trata de un sabio, pero tiene buen comportamiento, ese es el árbol. ¿Ven cómo cobra otra dimensión lo que dice el Talmud? Parece tonterías, pero no, es muy profundo. Si se trata de un sabio de la Toira, Talmid Chacham, dice el Talmud, un sabio de la Toira en serio, y tiene un buen comportamiento, entonces no lo cortes. Todo lo contrario, aprende de él. Pero si se trata de un sabio, el tipo es un hombre, es un árbol, ¿verdad? Pero no genera frutos. Que esto tiene montones de explicaciones qué significa. La explicación más simple, la que Gemara misma pregunta en otro lugar en Soita, My Peireis Mitzvahs. ¿Qué significa frutos? Preceptos, buenas acciones. Si se trata de un árbol, de un hombre, es un sabio, pero no es un árbol frutal. Tiene mal comportamiento. No cumple Torah y mitzvahs. No funciona así. Entonces destruirlo y cortarlo. Y hace el sitio, etc. Esto es lo que explica el Talmud sobre este versículo. Quiere decir que cuando uno estudia y aprende de otros, maestros aquí, maestros de allí, etc., tenés que tener mucho cuidado porque no alcanza con lo que la persona sabe. Oh, este tipo sabe mucho. ¿En serio? Qué interesante.
¿Es un árbol frutal o es un árbol, no sé cómo se dice técnicamente hablando, que no produce frutos? Hay que pensar en esto. Si se trata de un árbol frutal, aprende, estudiar, dale para adelante. Se trata de un árbol que no produce frutos, es muy lindo como sabio, porque sabe mucho, pero no produce frutos. No estudies de esa persona. No es positivo. Lo que vas a aprender te va a llevar por un mal camino. A pesar de que sabe mucho, eso nadie lo duda. Pero es el cerebro, es el intelecto separado de lo emocional, en otras palabras, separado de la realidad de lo que Dios quiere. Muy bien. Con todo esto, perdón, yendo para atrás, me fui para adelante y quiero ir para atrás. Con todo esto vamos a entender aquí estas preguntas que planteamos antes y después vamos al final de la charla. La pregunta entonces era, ¿por qué la Torá dice que Adam de que el hombre Adam, que es algo intelectual, es un árbol del campo? Si lo más elevado es lo intelectual, ¿por qué se considera al hombre un árbol que es emocional? Porque el objetivo en realidad está en lo emocional. El objetivo es que ese Adam, eso intelectual, se conecte con lo emocional, influya sobre lo emocional para guiarlo. Entonces, por eso la Torá combina justamente estas dos expresiones. Por un lado es a Adam, hombre, sí, pero hombre en su faceta, digamos, intelectual, pero tenés que saber que esa faceta intelectual, si está separada de lo emocional, chau, es un árbol que no produce frutos, ese cortalo. Pero si esa faceta intelectual está relacionada a lo emocional, llámese en términos sencillos, como vamos a ver en un minuto, buen comportamiento, entonces sí, efectivamente eso es un hombre. Eso es un Adam. Esa es la plenitud absoluta de esta cualidad tan elevada que tenemos, que es el intelecto, que influya y que guía las emociones. Eso es un Adam. Muy bien. Para terminar nada más, a pesar de que con esto solo uno podría hablar horas, pero no es el objetivo. Estos son algunos conceptos que salen del Rambam. El Rambam tiene una sección en su libro, Mishneh Torah, se llama Hilchos Deyes, las leyes de comportamientos. Comportamiento de una manera, de otra manera, etc. Y él trae varios puntos. Yo solamente copié acá palabras e ideas y cada uno puede volar si quiere, porque no es tampoco tan complejo, con la imaginación para ver dónde estamos parados en estas cosas. Punto número 1, el Rambam dice que, como dije antes, somos criaturas que vivimos en conjunto, no estamos apartados del resto. Por lo tanto, tenés que tener mucho cuidado con quién andás. En Argentina se dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime con quién andás, te voy a decir qué clase de persona sos. ¿Por qué? Porque uno aprende del grupo en donde se encuentra. Uno al contactarse con gente, vivir con esa gente, compartir tiempo con esa gente, uno adquiere las características de esa gente. También funciona al revés. Los demás adquieren las características de uno. De hecho, los rebbeim solían decir, a Josid en Yiddish, a Josid machta sviva. Un Josid cambia, afecta su medio ambiente. Y no es afectado por el medio ambiente, en el mejor de los casos, por supuesto. Un Josid debería afectar positivamente su medio ambiente. Entonces, alejarse de los malvados y acercarse a los justos, sin entrar en la definición de qué es un malvado, qué es un justo, ahora no es el momento. Y aquí simplemente copié algunas de las cualidades que el Rambam menciona, que son como enfermedades del alma. El Rambam era médico él mismo, entonces le gusta, por así decir, hablar del tema de enfermedades y el tema cuerpo, alma, las comparaciones, la conexión que hay entre estas dos cosas, la comparación entre ellos, etc. Y simplemente repasar algunas cualidades que el Rambam claramente dice que son muy desagradables, son, de vuelta, las llama enfermedades del alma, y que cada uno de nosotros, de una manera u otra, algún componente, alguna medida de esto, midois, como dijimos antes, medida de esto tenemos. Y tenemos que trabajar con esto, y la realidad es que vinimos al mundo para trabajar con esto. Y ayudar a otros a trabajar con esto también. La gente busca su propio honor, que digan que soy el grande no sé dónde, y que me presenten, y aquí viene. A la gente le gusta esto. O estar apasionado por lo material, cualquier cosa, dinero, yo puse 2 ejemplos nada más, esto no lo dice el Rambam, dinero, belleza, o lo que sea, fútbol, no importa, o comida, bebida.
ser peleador, buscar roña, se dice en Argentina, buscar suciedad, hipocresía, mentira, tristeza, depresión, no sirvo para nada, soy un inútil, nunca me sale nada bien. O la persona es frívola, no me importa nada. Ves un tipo tirado en la calle y decís, a mí qué me importa, no tiene nada que ver conmigo. Soberbia, que está un poco relacionado con la búsqueda del honor, porque yo me considero a mí mismo una gran cosa y por lo tanto, etcétera, soberbia. Enojo, sobre el enojo mismo está escrito que todo aquel que se enoja es como si se hiciese idolatría, el Rambam mismo lo trae en sus leyes de comportamiento, charlatanería, bla, 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 hablar de pavadas y tonterías todo el día, o no todo el día, pero no importa, hipocresía, mentira, burlarse de otros, avergonzar a otros, no lo escribí, pero avergonzar a otros también es conectado, digamos, con esto, codicia, envidia, quiero lo que tienen otros, ¿por qué el otro sí, yo no? Ni que hablar mala lengua, difamación, chismerío, cuanto más grupo hay, como dicen también en Argentina, infierno, como es pueblo chico, infierno grande. Mucha gente juntada empieza, no, porque aquel, viste lo que hizo el vecino, salió, entró, y la Toira misma lo dice sobre Moshe Rabbeinu, que la gente decía, mirá, salió, se debe haber peleado con la esposa, se quedó con Dios, debe ser porque entró, salió, cualquier cosa que hacía, la gente ya estaba diciendo chismeríos y tonterías, y Lashon Hara, mala lengua de Moshe Rabbeinu. Quiere decir que a todos nos ocurre esto y todos de una manera u otra tenemos que trabajar en estas cosas y para esto vinimos justamente como el hombre es un árbol del campo. Tenemos que utilizar nuestros conocimientos de Toira, nuestro estudio de Toira, hablar de estas cosas, estudiar estas cosas en detalle, y esto nos ayuda a influir justamente de la cabeza hacia el corazón para guiar a las emociones en la dirección adecuada.